Ya estamos de vuelta en Comunidad FinTech. El día de hoy nuestra invitada Antonia Bram, General Manager de Nakama Ventures. Estamos conversando sobre la mirada de los Venture Capital en las FinTech en particular. Muchas gracias, Antonia. Ya estuvimos conversando el primer bloque contigo y para seguir conversando, el tener un Venture Capital significa también un emprendimiento en sí mismo, y tú lo dijiste, y efectivamente una parte importante de ese emprendimiento, en este caso, es tener plata para invertir. Entonces, ustedes también tienen que salir a buscar financiamiento, también tienen que salir a buscar inversionistas. ¿Cómo fue esa experiencia y algo que hacen ustedes recurrentemente? ¿Cómo funciona? Y cuéntanos un poquito ese. Sí, todo un gran tema, Juan Pablo. A ver, te voy a contar en particular sobre Nakama y después cómo funciona en general para los fondos Venture Capital. Pero Nakama es el primer fondo que tenemos, entonces el gran desafío a la hora de ir a levantar un primer fondo es la credibilidad de los socios, de los gestores del fondo. Entonces, en este caso en particular, Nakama se levantó con un aporte relevante de los socios, que les conté antes quiénes eran, y algunos otros empresarios cercanos a los socios. Entonces, por ahí se levanta el fondo. Ahora, ¿qué es lo como desafiante para cualquier fondo de Venture Capital? Es que estos fondos tienen una duración en general, en promedio de 10 años, 8 a 10 años, eh, pero los periodos de inversión, donde cuando uno se gasta la plata en el fondo, son los primeros 3, 4, 2, en promedio 3. Entonces, uno tiene que ir a levantar un segundo fondo o el fondo siguiente antes de tener el resultado del fondo actual. ¿Me explico? O sea, nosotros, por ejemplo, vamos a terminar de invertir en todo el fondo en los primeros 3 años y probablemente tengamos los exits de esta salida, el retorno de cada una de las inversiones en las empresas del portafolio al año 7, 8 o después de eso. Entonces, cuando queramos nosotros levantar un segundo fondo, el desafío va a ser, oye, sigue creyendo en mí, tengo una idea más o menos de cómo le ha ido a mi fondo, cómo van las startups de mi portafolio, pero en realidad todavía no he realizado ninguna de las inversiones, no he tenido ni un retorno real todavía. Entonces, ese es el gran desafío de cualquier fondo de Venture Capital, que es levantar un segundo, tercer, cuarto fondo sin tener los retornos del fondo anterior. Digamos que Todavía. de esa forma funciona de una manera muy parecida a una startup, que en la primera parte es Family and Friends, que paran este fondo y luego vienen ya, evaluemos los resultados, si efectivamente esto está siendo exitoso. Así es, así es. Y hay formas de ver cómo le está yendo al fondo sin haber hecho alguna venta de alguna startup, que es con, por ejemplo, y la más común es con, si es que alguna startup han levantado plata posterior a la ronda que uno entró, eh, eso marca un precio, ¿no es cierto? Si es que se levantó una ronda sucesiva a un precio mayor, a una valorización mayor a la que uno entró, eso te habla de que esa compañía como que va bien, ¿no es cierto? O sea, hay otros inversionistas que han seguido apostando por ella a una valorización mayor. Pero eso no Claro. significa que en el futuro uno vaya a poder tener un exit muy rentable. Eso es solamente una aproximación, Es a lo que pueda pasar. un mark to market, diríamos. Claro, Es como claro. valorizarla al precio, más o menos a este precio estaría esta startup hoy día porque levantó plata a ese precio Así y tú es. pusiste plata a la mitad y entonces estamos doblando en ese caso. Ahora, se ha producido algo, digamos, interesante dentro del mundo de la inversión, en el mundo financiero, y es que vivimos un periodo donde las tasas estaban muy bajas, hasta hace un par de años atrás, cero incluso en algunas partes del mundo. Entonces la plata estaba muy barata. Decían que uno tenía una idea en una servilleta y te pasaban plata en algún minuto. Eso ha ido cambiando radicalmente con la subida de tasa y lo que hace que la plata esté más cara y sea mucho más difícil levantar. Eh, ¿cómo un Venture Capital enfrenta eso un poco, Antonia? Sí, así como está tal vez más difícil levantar plata para alguna startup, lo mismo ocurre para los fondos. O sea, estamos en el mismo juego, ¿no es cierto? Y lo que tú dices, o sea, el costo de oportunidad se vuelve más alto porque hay alternativas a menor riesgo con retornos relativamente altos dado el alza de tasa, ¿no es cierto? Ahora, esto tiene matices dependiendo las etapas de inversión de un fondo. Por ejemplo, en la etapa que nosotros estamos, que es etapas más tempranas,
se ha visto un poco menos afectado diría dos cosas. Una es que son fondos en general, dado que los tickets son más chicos, el tamaño de los fondos son más pequeños, que eso obviamente que hace que el desafío en términos relativos sea menor. Y lo segundo es que la rentabilidad, o sea, dado que estos son fondos de largo plazo y uno está en etapas tempranas, las startups en las que uno invierta en un fondo de etapas tempranas tienen mayor tiempo para generar esta rentabilidad. Entonces probablemente los exits no sean en 1, 2, 3 años más, sino en más bien 5, 6. Entonces, como pasada esta ola negativa, tal vez este bajón. Entonces hay más espacio para alcanzar estas altas rentabilidades, más espacio de tiempo. Versus tal vez un fondo de serie C, que en el fondo los exits vienen ya más cerca. Y además que son fondos de tamaño en general más grandes, porque los tickets son más grandes. Te diría que Claro, eso. porque además las startups están en un periodo de mayor consolidación, es decir, ya no está ahí teniendo los primeros clientes, sino que ya lleva años funcionando. Efectivamente, se va acercando más a una inversión privada, un private Sí. investment. Lo que yo sí encuentro que es positivo que esté ocurriendo es que haya existido este ajuste en los precios de las valorizaciones de la startup en general. Eso me parece que es algo positivo que ocurra, y que vuelva a estar más alineado a un racional más racionales, o sea, más apegado a múltiplos que hagan sentido y no esto como FOMO, ¿no es cierto? De que hay tanta plata disponible que gana el que ponga la plata primero y valorizaciones que escapan cualquier criterio más financiero o de mercado. Entonces, eh, eso a mí me parece que es positivo, que es sano y que si uno mira la tendencia más larga, en definitiva en el año 2023 estamos siguiendo la tendencia que se venía pre-2020. O sea, es una industria que sigue creciendo, si es que uno mira la tendencia de más largo plazo, salvo tal vez, claro, estos peaks que se generaron en la segunda mitad del 2020 y sobre todo el 2021. Ahora, hay una lógica, efectivamente, como decís tú, de esto de quemar la plata, que era como quemémonos, pero agarremos un buen porcentaje de mercado y después vemos cómo capitalizamos eso. Que bueno, estas grandes empresas también, Facebook y todo eso, tenían mucho de eso, entonces como que la lógica financiera había cambiado, ya no tenía que llevar un negocio que fuera perdurable en el tiempo. De hecho, las pymes, esto no es una pyme, digamos, ¿cachai? Nosotros no invertimos en una pyme, invertimos en una startup. Entonces, esa lógica tú sientes que cambió. ¿Cómo es la relación de ustedes cuando ustedes realizan la inversión? Le entregan este ticket de, tú decías, 150 o 200.000 dólares. ¿Cuál es la exigencia? Oye, ¿esto es para quemar? ¿O me tenéis que ir mostrando resultados? ¿Cómo funciona esa dinámica entre la fintech en este caso, o la startup y el venture? Sí. Desde el punto de vista de la startup ha cambiado un montón en el sentido de que hay mucha más preocupación del por qué levantar plata, cuánto levantar y en qué usarlo. Y también eso es algo que obviamente los fondos lo preguntamos más a la hora de decidir invertir. Eh, Al final, dado que las valorizaciones bajan, que está más difícil, que hay menos dinero disponible, las compañías tienen mucha mayor preocupación por la caja, por cuidar cada peso, y hacer inversiones y gastos que sean totalmente estratégicos para el crecimiento de la compañía. Y las rondas han disminuido en tamaño por lo mismo. Eh, Desde el punto de vista de los fondos, miramos eso también, el porqué del tamaño de la ronda, qué es lo que se quiere lograr y si hace sentido ese monto con los objetivos y lo que está detrás. Y lo segundo es cómo está el flujo de caja, cómo está la quema y por qué, si es que está acorde como al nivel de ventas que se tiene y a los objetivos que se tiene. Y qué se va a hacer para alcanzar, ojalá, como break-even en el menor tiempo posible. O sea, hay una mayor preocupación, mucho más que tal vez hace un año atrás, sobre el horizonte de tiempo que se va a demorar una compañía en alcanzar nuevos puntos de break-even y para hacer durar también cada ronda que dure más. Pero también, ojo que también se puede caer en el otro lado, o sea, que como solamente preocuparse por la caja, cuidar cada peso, pero no crecer. Que uno está en el negocio del venture capital, que uno igual quiere que
estas compañías crezcan y tengan, y lo que decíamos antes, se coman el mundo y tengan ¿cómo se llama?, presencia regional y que sean atractivos luego para fondos más grandes o compañías que quieran adquirirla, en fin. Entonces, si es que nos vamos hacia el otro lado y nos quedamos pegados solo en cuidar la caja, crecer tal vez menos, pero cuidando cada peso, también se corre el riesgo de no crecer, que eso en definitiva es como una muerte más lenta, si se quiere, pero que no va a llevar muy lejos en términos de rentabilidad, y qué sé yo. Entonces, es un sano equilibrio entre crecimiento y cuidar la caja. Que tal vez que es como volver al sentido común, ¿no? Volver al sentido común. ¿No? Y del balance además. Ahora, ¿cómo funciona esto, Antonio, en el sentido de que, cómo es la evaluación de ustedes como Venture Capital cuando se encuentran con un emprendedor que efectivamente no ha sido tan exitoso todavía, ha tenido varias incursiones, tiene mucha experiencia, pero nosotros estamos en una cultura distinta a la gringa, que en el fondo el gringo valora mucho eso. Ojalá hayas cometido muchos errores, te hayas caído muchas veces y eso significa un track record acá. Se castiga mucho el error. Eh, Cristian Tala también es un exitoso emprendedor que la hizo muy bien muy temprano. Y entonces, ¿cómo se evalúa eso en el caso de los ventures con respecto al track record? Poco exitoso, no exitoso de ese No, yo creo emprendedor. que eso ha ido cambiando, la cultura ha ido cambiando en ese sentido acá. Nosotros en particular, dos de tres del equipo vienen de emprender. O sea, claro, uno conoce los casos exitosos de estas personas, pero detrás hay un montón de esfuerzo y caídas y malos negocios. Así que en realidad para nosotros más bien habla bien de una persona que quiera seguir dándole y habla de una persona que es resiliente y que habla de una ética de trabajo y de un aprendizaje detrás que es bueno, que es valorable. Obviamente que entendiendo que si es que qué aprendizaje tuvo esa persona y si cambió el rumbo, cambió la forma de hacer las cosas luego de esas caídas, ¿no es cierto? Pero en general eso es así. Así que para nosotros en realidad no se castiga para nada el fracaso previo, por el contrario. Lo que sí se valora es esa ética de trabajo detrás, que eso puede venir de un éxito o un trabajo, o sea, un éxito o un fracaso. Así que Perfecto. eh, Oye, ¿y cómo funciona Nakama en términos de recepcionar nuevas alternativas? ¿Cómo se acerca un emprendedor a Nakama y dice, ¿sabes qué? Me gustó lo que escuché, me tinca lo que estoy viendo. ¿Cómo se acerca Antonio Abraham? ¿Cuál es la vía hay más distintas vías. recomendable? Hay distintas vías, pero yo les recomendaría a quienes quieran acercarse a nosotros, eh, creo que lo más fácil es que me escriban, puede ser un mail o a mi LinkedIn. Mi LinkedIn me buscan ahí Antonio Abraham, eh, y nada, es fácil de encontrar. Y si no, a mi mail, que es antonia@nakama.ventures. Antonia@nakama.ventures. Por esas dos vías, o si googlean Nakama Ventures, ahí también va a aparecer mi mail, me pueden escribir o al LinkedIn. Así que Ahora, felices de conversar. en ese correo te tienen que mandar algún deck, así como va a hacerse Sí, una en general, idea, hay claro, una yo no me puedo reunión. juntar, claro, yo no me puedo juntar con todas las startups que me escriben, entonces así hacemos como un filtro previo y ahí les pido como uno, si es que ya están funcionando, están operando, si es que ya tienen algo de venta, aunque sea poco, si es que están levantando plata, si es que es un rango, si es que están levantando, te invento, $50.000, nos queda fuera de rango porque nuestro ticket mínimo es de 150, por ejemplo. Y luego les pido, claro, que me envíen alguna pequeña presentación, deck o lo que sea para echarle un vistazo previo y luego tener una llamada de unos 30, 40 minutos para conversar. Oye, cuéntanos un poquito de esta fintech que tienen en cartera ya, que se llama Bancame, banca.me. ¿De qué se Báncame. trata? ¿A qué se dedica? ¿Por qué invirtieron en ella? Báncame es una compañía, una fintech, que está en nuestro portafolio, chilena, y ellos lo que hacen es prestar plata a través de descuentos por planilla, tipo lo que hace una caja de compensación. Entonces ellos tienen un motor de riesgo donde tienen automático, donde tienen acceso a distintas fuentes de información, servicio de impuesto interno, los mismos datos de empleo de la compañía, en fin,
y hacen préstamos, hacen convenios con empresas, entonces hacen préstamos por descuento por planilla, y luego el pago se hace, ¿no es cierto?, con el mismo sueldo de esa persona. Entonces, el nivel de riesgo respecto de otros créditos de consumo es mucho menor, y a la vez las tasas son mucho más atractivas que tal vez ir a pedir un crédito de esas características a una casa comercial o otras alternativas disponibles para las personas. Entonces, eso es lo que hacen. Además, ahora están desarrollando una segunda línea de negocio relacionada con, ellos reciben un montón de información de personas que les piden créditos, entonces toda esa data la están utilizando para generar perfiles de riesgo, probabilidades de pago, y que es datos súper apetecidos por industrias, por ejemplo, la industria inmobiliaria u otros prestadores, otras compañías que a su vez prestan plata en definitiva. Entonces, eso es lo que hace Bancame. Buenísimo. Y para cerrar, Antonia, ¿qué es lo que viene para Nakama de aquí en adelante? ¿Cuál es el futuro? ¿Dónde van a estar aparte de este segundo fondo que probablemente venga hacia adelante? ¿Cómo ves Nakama tú hacia adelante? Eh, Mira, nosotros este es como un primer MVP, ¿no es cierto? Que es un fondo más pequeño, invirtiendo en compañías en general chilenas, que las tenemos cerca, que nos podemos juntar todos los días, donde vemos a Nakama con un segundo, ojalá tercer fondo, y ya con presencia en más países de la región. Cualquier startup que quiera ser exitosa tiene que tener esa mirada regional, y estamos ya en ese proceso de generar vínculos y relaciones importantes con otros fondos y otros actores en los principales países de la región, especialmente en México y Colombia. Así que el futuro es eso, es un fondo más regional. Buenísimo. Quiero darle las gracias a Antonia Abraham, General Manager de Nakama Ventures, por haber estado hoy día con nosotros en Comunidad FinTech. Muchas gracias, Antonia, por estar acá. Gracias, Juan Pablo, gracias a ti, súper entretenido, lo pasé muy bien. Y nos vamos a nuestra segunda pausa y ya estamos de vuelta en Comunidad FinTech. Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divox Radio.